Perfecto, pues aquí aparecen nuestras presentaciones para ya ahorrarle al auditorio la molestia de que nos estamos presentando. Y hoy, esta tarde, mañana o noche, a la hora que usted nos encuentre, vamos a platicar algunos temas que son de interés en la agenda de todos los días del país y de la región. Gracias, ingeniero Conde. Pues muchas gracias por tu presentación, muy youtuber. ¿Qué te parece si hablamos del huachicol? Perfecto. Yo antes entendía el huachicol, un alcohol adulterado. ¿Y ahora? En los años 70 te invitaban a tomar huachicol y era algo así ínfimo, que ahora se ha trasladado como nombre genérico de los productos petrolíferos extraídos ilegalmente de los ductos de Pemex. Pues mira, nos enteramos por los medios de comunicación que hubo una acción del ejército en Palmaritos el día 3 de mayo, donde hubo bajas civiles, presuntamente huachicoleros, pero también bajas militares, que se complementó, me parece que ayer, con un video distribuido por el Universal, donde se veía una ejecución, un tiro de gracia, ¿no?, a un presunto huachicolero. Sí. ¿Lo viste? Lo vi hoy tarde, hoy jueves por la tarde. Ajá. Y es sorprendente el que haya escalado a esta altura, digamos, el problema del robo de combustibles, que si ha sido más o menos conocido desde hace buen tiempo. En 2012, 2016, ha tenido un incremento que se puede decir es de carácter geométrico. Ajá. Porque ha estado creciendo de manera impactante. Bueno, es que creció sobre todo con el incremento que tuvo el precio de la gasolina, pero históricamente, bueno, yo que tengo memoria, en Santa Rita, Tlahuapan, en la autopista México-Veracruz, sí. Inclusive hay niños, hay menores de edad que se dedican a venderle combustible, sobre todo diésel, a los transportistas y a los camiones de pasajeros. Y eso a pie de autopista claramente lo ve la Policía Federal. Y ahora en Palmaritos, ¿tú crees que el presidente municipal de Palmaritos no sabe de a qué se dedican los vecinos? ¿Tú crees que no haya consentimiento del presidente municipal? Debe de saber, y todos estamos conscientes. Porque es un municipio con muchas carencias. Exactamente. Y la administración municipal, por lo general, también tiene muchas carencias. Si vemos los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, hay en los 6 municipios poblanos cercanos a los límites con Puebla, índices de marginación horripilantes. Si recuerdas la geografía, cuando nos escapamos a Veracruz vía Córdoba, Orizaba, es el área donde la planicie mexicana, el altiplano mexicano termina y empieza a descender hacia el Golfo de México. Bueno, pues esta zona es baja en lluvias, el suelo no es muy rico para la agricultura, no vemos grandes proyectos hidráulicos que impulsen la agricultura, y entonces en ese marco de marginación les ponen una mina de oro. Que es nada más abrirle la llave, ¿no? Es abrirle la llave a un ducto que bien pueden rascar y se vende el producto como pan caliente. Bueno, no es tan fácil, porque si tú quieres arreglar una toma de agua cuando el flujo de la tubería está funcionando, te empapas, te enlodas, y si es eso que vemos a escala de una toma domiciliaria, lo relacionamos con una toma clandestina de combustible es altamente inflamable. Entonces, por lo menos alguien ya les dio una amplia capacitación para dominar la técnica de hacer estas cosas. Bueno, pero lo que sorprende es la capacidad de distribución, o sea, la comercialización. Sí. O sea, una toma clandestina es la primera parte. Es la primera parte, pero el meollo del asunto es la comercialización, los que compran, los que transportan, los que permiten, los que almacenan. Entonces, ¿tú cómo ves la postura? Se habló de AMLO en una entrevista con Ciro. Ay, caray. Bueno, ¿Sobre qué? Hubo una entrevista
sobre que AMLO tenía una propuesta de hacer un pacto con las personas de esta región. Porque dicen, ¿y cómo vas a parar el huachicol? Dicen, bueno, es que ellos lo hacen por hambre, no por deporte, y eso también nos queda claro, ¿no? Es por su condición económica y sus oportunidades laborales, que tienen que delinquir y tienen que extraer el combustible. Porque mucha oportunidad, lo acabas de decir, que no la hay. Que no hay. Bueno, pensemos en eso, pensemos en educar, en crear espacios. Pero, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, ¿hace cuántos años te robabas la señal de cable? La solución fue poner decodificadores, o sea, mandar la señal codificada, y entonces cuando la vas a consumir tienes un decodificador y ya tienes la imagen. Entonces se planteaba también mandar la gasolina, es que la mandan preparada, ya para servirse. Entonces, si hubiera un procedimiento químico donde necesitarías cierta tecnología para limpiarla y hacerla comercializable, utilizable, entonces el índice bajaría. Por un lado, pero la otra, dejamos crecer bastante tiempo el problema, no se le hizo caso, ahora como todos los demás, que asonan al país, hace crisis y la solución la quieren resolver con las Fuerzas Armadas. Pero la justificación social es que el gobierno nos roba y entonces tenemos derecho a robar. Esa es la justificación que se ha venido. Sí. ¿Y cómo ves el ejercicio de mandar al ejército? Tremendo. Porque en los videos se ve un claro error del ejército en que someten a un personaje, a un individuo, y lo dejan. Y entonces, en un descuido, este individuo saca un arma y al parecer ultima a un ejército, a un personal del ejército. Eso es un error de táctica. Sí, ¿o no? Sí, pero otra vez... Y después es que el ejército no está someten sí. presuntamente a este mismo personaje, este mismo individuo, y lo ultiman de un tiro. La ley del talión. Y entonces roban porque nosotros robamos gasolina porque el gobierno nos roba. Y el ejército pues, lo matamos porque nos mató. Porque lo mata. Y entonces las estrategias... Las estrategias de carácter social. Estamos en lo mismo que hace cuántos años. ¿Cuánto se ocupaba eso? La independencia de la revolución, mucho antes, ¿no? La muerte de Zedillo, por ejemplo. Todavía ya y si lo traspasamos al estado vulnerable de los medios de comunicación, ves que en México ser alguien de... Aguas, no digas que sí, no, pero eso pasa, ¿no? No, yo no soy periodista. Bueno, entonces... Yo agradezco que me den un espacio para los comentarios, pero pasa lo mismo. O sea, en Veracruz con tanta pérdida humana del área de la comunicación, por deporte, no. No. Es defender intereses. Intereses de lo más negro. ¿Con qué concluyes este tema? Vayamos al origen, no a negociar con ellos, sino a ofrecerles alternativas. No, dicen que van a pactar, no a negociar. Bueno, pero en el pacto tiene... Otra vez, cuando firmamos un pacto, primero lo hemos ajustado a tu interés y al mío. Pero entonces, como la persona quiere comer, tiene necesidades de educación, de superación, y no hay medios, entonces, ¿cuál es tu propuesta? Si no es pactar, si no es acordar... Un Prospera Plus de 3 años. De subsidio. Sí, o sea, más subsidio. De subsidio. Y en esos 3 años vamos a armar una estrategia focalizada para obtener algún medio en que ahora sí, pasan 3 años, te veo haciendo este tipo de crímenes y vas a la cárcel. Yo concluyo con que Tlaxcala se tiene que preparar porque el efecto va a moverse. O sea, si el ejército entra en esta franja del Huachicol en Puebla, el efecto va a trasladarse a otra entidad, que yo creo que Tlaxcala con su serie navideña de puros casos aislados, sí. Sería terreno fértil para esa actividad y que no estamos exentos y que sí está pasando. Sí, en la región de Calpulalpan, en Anacamilpa, ocurre. Allá la ventaja es que es área despoblada con menos densidad de habitantes y de alguna manera más difícil acceder a los ductos y poder obtener este beneficio. Sí, hay que pensarlo. Pero una cosa, ¿dónde están los sociólogos? ¿Dónde están los trabajadores sociales? ¿Dónde están los antropólogos ayudándonos a armar esta estrategia? Con soldados no la vamos a lograr.
Vamos a dar un salto de 140 kilómetros aproximadamente en Poquito. línea recta al Estado de México. Sí, pero con la lengua rápido llegamos. Y con la señal también, para sentarnos a comentar algunas cuestiones respecto de la cercana elección del gobierno en el Estado de México. Pues mira, ya se hace mucho hincapié en las declinaciones. Yo creo que los próximos días va a haber más presión para declinar, sobre todo en el tercer lugar, que entre Josefina y Cepeda se están peleando el tercer lugar, el honroso tercer lugar. El honroso tercer lugar. ¿Cómo ves el escenario, una alianza PAN-PRI? Bueno, nunca va a ser en la boleta. Siempre va a ser a escondidas. Y de facto, de hecho. De facto y al más alto nivel, para que el votante piense que está ejerciendo su derecho y su libertad de elegir a sus gobernantes, que están ya arreglados atrás de la mesa, atrás de bambalinas. Podemos decir que una es la derecha roja y otra es la derecha azul, pero son derechas. Pero las dos son derechas. ¿Una alianza PAN-PRD? ¿Quién declinaría a favor de quién? ¿Cepeda a favor de Josefina o Josefina a favor de Cepeda? El golpe primero lo tira el PRD y dice que ellos están adueñados del tercer lugar y que si Josefina está en el cuarto, valdría la pena que se aliara con ellos para ver si dos chiquitos hacen uno grande. ¿Pero les alcanzará para llegar al primero? ¿PAN-PRD? Ellos tienen, si haces esa negociación que desluce la ideología de uno y otro partido, es porque a cambio de ese deslucimiento van a obtener la posición del primer lugar. ¿Pero su base estará motivada en esa alianza? Aquí nos pasó en Tlaxcala. Ocurrió que tenía buenos, en la elección de Héctor Ortiz, había buenos números para el PRD, lo forzaron en última instancia a que declinara por el PAN y parece que no fue del todo holgado la cantidad de votos que se obtuvo. Hay que pensar que el voto duro y el voto ideologizado del PAN no se va a ir al PRD y el voto ideologizado del PRD no se va a ir al PAN. Van a buscar, los del PAN van a pensar en otra alternativa, los del PRD se van a ir a Morena. Los radicales, digamos. Los radicales, porque los derechistas del PRD van a buscar al PRI. Van a buscar al PRI, van a aliarse perfectamente con el PAN. ¿Y la alianza PRD-Morena? Podría ser de facto, con los operadores, no con los líderes del PRD, sino con los operadores. No vamos a ver al PG en Ecatepec tomando café con los Jesuses. Con los Jesuses, ¿sí? Pero las gentes de Morena pueden platicar y se ha logrado con las gentes de base del PRD para buscar algo de alguna manera. Que yo creo que a partir del miércoles de esta semana, del martes, del 8 o 9 de mayo, va a ser la estrategia, estar acordando con los movilizadores y con los operadores del PRD para que esos votos sean útiles hacia la candidata de Morena. Es que cuando dices voto útil es el término que usaron los panistas en el 2000 y yo creo que volverlo a utilizar así no conviene en el... Bueno, a lo mejor no lo puedes bautizar como voto útil, pero al fin y al cabo equivale a lo que se hizo en el 2000 y ve cómo nos fue. Sí, porque también deben estar preparados para defender el posible triunfo. Los dos. Y tener también elementos de gobierno suficientes. Se está peleando la gubernatura. ¿Tú crees? ¿Y dónde están los presidentes municipales y dónde están los diputados locales? Porque de hecho es la estructura piramidal que va a sostener al primero. Sí. No nos vaya a pasar como con el señor Macron, que ahorita ya ganó la presidencia, pero no tiene diputados, no tiene gobernadores o su equivalente en Francia a los gobernadores y se va a medir su fuerza hasta que en el mes de julio-agosto se llevan a cabo las elecciones legislativas en donde a ver si puede jalar hacia sí los mismos votos que obtuvo en la elección presidencial. Aquí pasaría lo mismo.
el que gane el gobierno del estado también tiene que voltear a ver si está ganando presidencias municipales, si está ganando elementos del Congreso. Es más importante la gubernatura del Estado de México, inclusive que su operación. Porque si el PRI logra mantener la gubernatura del Estado de México, va a tener el ambiente preparado para tener al PRI con mayor certidumbre en el cambio presidencial de 2018. Sin embargo, si llega a ganar Morena en el Estado de México, se va a dedicar, creo yo, se va a dedicar a buscar todos los pretextos, todas las pruebas, toda la evidencia para tener a Erubiel Ávila también posiblemente tras las rejas. Y con eso desgastar más la imagen del PRI en la carrera hacia el 2018. Entonces, importa más el Estado de México en la sumatoria hacia el cambio presidencial, no el Estado de México en medidas operativas. Estamos hablando solamente de un año. Sí. O sea, sí. O sea, importa el Estado de México por la antesala de la elección presidencial, no por sí. Efectivamente. Y habría que estar muy pendientes en este aspecto. Tlaxcala transparente. Tlaxcala, según una asociación, dice que Tlaxcala obtuvo 9 de calificación, siendo el estado de la República Mexicana con mayor calificación, obtuvo 9, ¿no? Y claro, hay estados que no. ¿Pero 9 en qué? Bueno, en publicitar la información de oficio, lo que es su obligación. Yo empezaría primero por preguntar quién es esa asociación. Porque hay asociaciones que venden prestigio. Claro. Revistas. Bueno, sí, revistas, libros, pero particularmente asociaciones en donde tú patrocinas determinado evento y te ganas que hablen bien tal cantidad de menciones y de reconocimientos. Creo que los presidentes municipales de Tlaxcala han caído en el pasado bastante en este juego. Y se habló del secretario de Educación Pública, ¿no? Que salió en una patrocinan el portada evento. De revista, Líderes, me parece que se llama. Y, ¿qué hablamos? Y creo que nada más sale ese tiraje, ¿no? El patrocinado, y luego no vuelve a salir hasta que sale otro, pero bueno, creo, Exactamente, sí. Entonces, la primera sospecha mía en ese sentido puede ser que la asociación tal vez sea de estas que estamos hablando. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Tú que estás involucrado en estas profundo en estas cuestiones. Yo nunca había oído hablar de esa asociación, sin embargo hay que darle el beneficio de la duda y conocer su metodología. Bueno, por ahí está. Pero... Por ejemplo, hubo un portal alrededor de los 100 días del gobierno de Marco Mena, dijo que había una alta aceptación del gobernador, pero nunca dio su instrumento científico, ¿no? El tamaño de la muestra, los reactivos, el método por el cual se recabaron la información. Entonces, ¿qué día y en dónde? Porque pudo haber sido en los escritorios del gobierno. Entonces, así, digo, un medio de comunicación con el afán de obtener un convenio, pues les tira flores y le tira flores y lo defiende cada mañana. Y se encarga de desacreditar las manifestaciones civiles porque está más preocupado por complacer al cliente. Es la otra imagen del negocio. Sin embargo, vamos a tener la hipótesis de que los datos son ciertos. Perfecto. ¿Habría que reconocerle y festejar que es cumplido con lo que por su obligación le corresponde? O sea, te voy a aplaudir porque llegas temprano. Lo decíamos, ¿no? Premios a la puntualidad. Bueno, pues sí es tu obligación. Sí, en el Seguro Social es una de las ventajas de los trabajadores. Si llegas puntual, te dan tu estímulo. Y en algunas instituciones también. Pero no es lo adecuado. No es lo adecuado. O sea, habla además de una complacencia muy barata. Sí. O sea, reconocerte de lo que es tu obligación. Lo que debes de hacer. O sea, algo extraordinario, sin duda. Entonces, ahí sí. Pero contrasta con los ejercicios de transparencia que en la organización Todos contra la Corrupción, a la cual pertenezco, nosotros ejercemos. Por ejemplo, la declaración patrimonial, que por ley tienen que estar presentando los sujetos obligados, que se mencionan en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. Nosotros solicitamos acceso a las declaraciones patrimoniales en la Contraloría del Ejecutivo. Nos dieron una contestación, la verdad, ridícula y cómica. Iniciamos un recurso de revisión, sin embargo no se ha desahogado. Ya se publicaron las declaraciones
3 de 3, que es la patrimonial, conflicto de intereses y fiscal, en el portal. Pero eso no sustituye lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar nuevos datos. Por ejemplo, ¿cuándo entregaron esas declaraciones patrimoniales? ¿Y desde cuándo están? ¿Y desde cuándo están? Ahora, eso no nada más incluye a las 16 personas del gabinete, incluye a más personas obligadas, incluye a los legisladores, ¿Al Poder Judicial? al Poder Judicial, a los presidentes municipales, que también no los tocan o creen que ellos no tienen que ser sujetos de presentar su declaración patrimonial, y no, tiene que ser así. Entonces, este ejercicio de solicitarle la información a la Contraloría del Ejecutivo tiene esa función, ver qué personajes han cumplido, aunque no hayan prometido hacer sus declaraciones 3 de 3, pero también la posición de consentimiento al ser omiso de la Contraloría del Ejecutivo. Por un lado dicen que son transparentes y por otro lado consienten Las omisiones. las omisiones. Las omisiones y que pueden convertirse en franco desapego a la ley. Y bueno, yo te comunico que en la organización en la que pertenezco, y te invito a que te sumes. Órale, sí. Perfecto. Estamos generando un instrumento científico con metodología pública que se llama el honestómetro. Ahora, en el 2018, como muchas personas, muchos actores políticos que se encuentran activos van a querer ser candidatos o aspirar a cargos de representación popular, diputados locales, diputados federales, senadores. En el 2018 vamos a emitir la opinión científica de qué es lo que están haciendo en favor de la transparencia, porque mientras son candidatos, prometen. Claro, que estando en el poder, Olvidan. se les olvidan. Yo estaba esperando la declaración patrimonial, por lo menos la 3 de 3 del diputado Héctor Ortiz para saber qué tan provechoso es ser gobernador del estado. ¿Tú crees que haya sido omiso? Cuando fue alcalde la tuvo que haber presentado. Rector también. Rector de la UAT, gobernador, inclusive tuvo que haber presentado su declaración patrimonial al concluir su mandato, igual que el exgobernador González Sarur. A ver si la Contraloría del Ejecutivo tiene esa declaración patrimonial. Así dices tú, hacer un contraste. Sin embargo, salió el día de ayer, 10 de mayo, en Milenio, una nota en contra del diputado local Héctor Ortiz, donde lo acusan de tener actos porriles en Puebla por unos predios y que no se difundió, pero bueno, en Milenio está. Milenio está muy lejos. Pues ¿cómo ves? ¿Tú cómo evalúas la transparencia en Tlaxcala? Hace falta seguir insistiendo en que se cumpla la ley, por lo menos. Pero hay que demandar, hay que utilizarla. Hay que difundir en primer lugar. No puede ser tan abstracto como demandamos que sean más transparentes. Ajá, ¿transparentes en qué? Si no preguntan. Pregunta. Entonces, hay que preguntar, hay que analizar los resultados y comunicarlos. Y con esa simple estrategia van a ver que la corrupción poco a poco irá mermando. O los mecanismos de ocultamiento y de burlar la ley se van puliendo. Podemos ver que en la época del sexenio del exgobernador Ortiz y del exgobernador Mariano, pues la transparencia era como que de juego, ¿no? Era así como un accesorio que te ponías hasta que les dio serios problemas. Y ahora ya se preocupan, ¿no? Como en su momento fue derechos humanos. Ajá. Tuvo que fortalecerse la institución, deja de ser manejada por intereses políticos y de alguna manera eso las prestigia. Pienso que tu asociación y el organismo que en el Estado va a desarrollar la actividad de la transparencia, de vigilar la transparencia, tienen que acreditar su desempeño para que la gente crea más en ellos que en los informes. Sin embargo, qué bueno que tocas derechos humanos, después de haber crecido y obtener cierto prestigio, ¿cómo están en el imaginario del ciudadano tlaxcalteca últimamente? Mixcoatl tuvo un tiempo, ¿no? Hasta que él voluntariamente renunció al tiempo que se le había prolongado la representación. ¿Verdad? Y después entró, me parece que una persona encargada. De apellido Temolsi. Sí.
y que ahora está ahí, pero está en un limbo, ¿no? Derechos humanos como que está y no está, existe y no existe. Sacaron ayer la convocatoria para para... renovar derechos humanos y a ver en qué termina. Pero eso lo vamos a platicar en otra sentada que nos vemos aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.